Saludos, mis amados hermanos. Damos infinitas gracias a nuestro Dios por darnos esta oportunidad de estar con ustedes luego de algunos días de ausencia por cuestiones de salud, pero agradecemos al Señor por darnos este nuevo privilegio de estar con ustedes y compartir el pensamiento de la palabra de nuestro Dios. Pensamiento que lo vamos a extraer del libro del profeta Jonás, capítulo 1, en esta historia muy conocida por todos nosotros. Dice la Escritura que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave, y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Bueno, hasta allí, mis amados hermanos, la lectura de la palabra del Señor. Esta historia, como repito, es una historia que la conocemos muy bien, pero hay algunos detalles que quiero analizarlos juntamente con ustedes en esta hora, ¿no? Hay muchas cosas, repito, muchas cosas que podemos extraer de esta historia, porque no es una fábula como algunos teólogos liberales enseñan. Esto es un hecho histórico, porque Jesús, el Señor Jesús, dijo que así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así estaría él en el interior de la tierra. Es decir, Jesús confirma la historicidad de Jonás. Bueno, Dios llama a Jonás para que vaya a predicar a Nínive, aquella gran ciudad, ¿no? Nínive, la capital del imperio asirio. Sin duda alguna, Jonás conocía muchas cosas sobre los asirios, porque Gat-Hefer, que era la tierra de donde pertenecía Jonás, estaba al norte de Israel, y seguramente cuando los asirios hacían sus incursiones al pueblo de Israel, lógicamente que uno de estos primeros pueblos en sufrir las consecuencias de la invasión asiria era pues Gat-Hefer, la tierra a la cual pertenecía Jonás. Entonces Jonás tenía claro de quiénes eran los asirios, y por eso Jonás no quiere ir a predicar allá, porque Jonás sabe que donde los ninivitas se arrepienten, pues Dios no los castigaría, y era algo que en la teología de Jonás era algo completamente inconcebible. ¿Cuántos kilómetros habían desde Israel a Nínive? 800 kilómetros aproximadamente. Pero ¿qué hace Nínive? ¿Qué hace Jonás? Dice la Escritura que se levanta para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y aquí encontramos nosotros algo inaudito en la historia profética de Israel. Tenemos aquí a un profeta que piensa que Dios es un Dios local, que es un Dios nacional, como los habitantes de aquellos pueblos, ¿no? Especialmente los cananeos, que creían que sus dioses eran los dioses locales. Jonás piensa que Jehová también es un Dios local, y por eso Jonás trata de huir de la presencia de Jehová a Tarsis, localizada en lo que hoy se conoce como España, que por cierto para ese tiempo España o Tarsis era conocida como lo último de la tierra, ¿no? Lo más recóndito de la tierra era Tarsis, el fin del mundo era Tarsis. Entonces Jonás se va al fin del mundo, según él, huyendo de la presencia de Jehová. Dice la Escritura que Jonás
desciende a Jope. Luego, dice la Escritura, él desciende al interior de la nave y se echa a dormir. Posteriormente, usted encuentra que Jonás es echado al fondo del mar, desciende al fondo del mar, es tragado por un gran monstruo marino y desciende al vientre de este pez. Es decir, mis amados hermanos, en este capítulo 1, que es el capítulo donde vemos la desobediencia de Jonás, nosotros estamos viendo que la desobediencia es un camino de descenso. Mire, en 4 ocasiones se menciona aquí que Jonás ha descendido. En primer lugar, desciende a Jope, toma un barco, desciende al fondo del barco, luego es echado del barco, desciende al fondo del mar, y un pez, un monstruo marino, más bien un monstruo marino lo traga, y Jonás desciende al interior del vientre de este pez. Entonces, decimos, mis amados hermanos, que el camino de la desobediencia siempre va a ser un camino de descenso. Descenso espiritual, descenso físico, descenso familiar, descenso económico. Es decir, la desobediencia es un camino de descenso. En cambio, por contraste, ¿no? La obediencia es un camino de ascenso. Mientras más obedezcamos, vamos a ir creciendo espiritualmente, vamos a ir madurando en la fe, vamos a ir creciendo en santidad. En cambio, la desobediencia produce todo lo contrario en nuestras vidas. Es un camino de descenso, hasta tal punto que si las personas persisten en su desobediencia, la Biblia menciona pues que habrá un lugar de tormento donde las personas sufrirán por los siglos de los siglos, como dice la Escritura, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. ¿Para quiénes? Para aquellos que no obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, mis santos hermanos, tenemos aquí esta gran alternativa, este gran desafío de obedecer al Señor, porque la desobediencia lo único que va a producir en nuestras vidas es descenso espiritual, descenso al sepulcro. Entonces, obedezcamos. Dios nos pone la vida y la muerte por delante. Dios pone la bendición y la maldición también. La bendición si lo obedecemos y atendemos atentamente a sus mandamientos, y pues la maldición si desobedecemos, si desechamos sus mandamientos. Entonces, que no nos ocurra lo que le ocurrió a Jonás, que desobedeció y experimentó descenso. Continuaremos en nuestra próxima oportunidad, si el Señor así lo permite. Que esta palabra le pueda ministrar a usted, y gracias a los hermanos que han estado escribiendo. Bueno, ya estamos con ustedes, no estamos 100% bien con nuestra salud, pero estamos ya listos para continuar con nuestras enseñanzas bíblicas. Si tiene algo en que obedecer al Señor, alíñese con Dios, no siga desobedeciendo, porque lo único que le va a traer es descenso y finalmente muerte. Que esta palabra le haya podido bendecir. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Dios le siga bendiciendo.